Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano, y hoy tengo preparado un sermón intitulado Pidiendo sin confiar. O sea, pedir la salvación sin creer en el evangelio, ¿verdad? Hay muchos hoy en día que dicen cosas pues locas, ¿verdad? Muchos hoy en día predican diciendo, uno puede ser salvo sin escuchar ni una vez el evangelio. O si uno es un pecador y viene a Dios y dice, oh Dios, sálvame, por favor, amén. Ya son salvos porque pidieron la salvación. ¿Enseña la Biblia esto? ¿Es tan simple? Según la Biblia, claro que no. Porque ¿qué tal si uno pide la salvación sin confiar en Cristo? Si ha pedido la salvación sin oír el evangelio y confiar en él, no es salvo. Y esto es lo que voy a enseñar hoy, porque es muy importante. Yo quiero que entiendas, porque nosotros vivimos en un tiempo muy feo. Nosotros hoy en día vivimos en el tiempo de apostasía. Y en este tiempo de apostasía en que vivimos nosotros hoy en día, hay muchos que tienen otro evangelio. Estamos aquí en los últimos días, en el tiempo de apostasía. En el tiempo de apostasía, muchos han apartado de la verdad y de la doctrina sana. Y hay muchos hoy en día que enseñan que la salvación no es por fe, no es por creer, no es por el evangelio. No, solo pedir la salvación y ya. Y muchos hoy en día dicen, si uno es pecador y no quiere ir al infierno, pues repite conmigo esta oración del pecador. Señor, soy pecador, sálvame, amén, amén. Ok, ya tú eres salvo, amén. Pero es verdad, la oración misma salva. O lo que tú dices de boca es lo que salva. Pedir una petición salva. Pues no veo ningún versículo en la Biblia que nos dice esto. Según la Biblia, todo depende en si uno cree o no. Es por fe que somos salvos. Y si uno pide la salvación de Dios sin fe, todavía falta. Todavía es un inconverso. Y yo he visto en mi ministerio a través de los años. En este mundo hay muchas iglesias que hoy en día ni predican el evangelio. Solo dicen, hay que pedir la salvación y hay que pedir a Dios la salvación. Y si tú pides, Señor, sálvame, pues Él te va a salvar. No, la Biblia no enseña esto. La Biblia enseña que la salvación se base en la sangre de Cristo. Y no tienes perdón hasta que por fe confías en esta sangre. Entonces, si uno está pidiendo la salvación sin confiar en la sangre, todavía no es salvo. Y esto es algo muy común y es algo que pasa hoy en día. Y para mí es muy triste. Muchas iglesias ni mencionan el evangelio, ni predican la sangre de Cristo. Y dicen, tú eres salvo si pides la salvación. Bueno, mi testimonio es esto. Y yo tengo en YouTube mi testimonio. De la edad de 13 hasta 18, fui yo muy confundido. Pero desde mi niñez estaba yo yendo a la iglesia cada domingo, cada miércoles. Fui a la iglesia bautista, la iglesia pentecostés, la iglesia episcopal y todo. Y en estas iglesias me dijeron, bueno, pedir la salvación. Pídele a Dios, Señor, sálvame, amén. Y cada noche de la edad de 13 hasta 18, hice de rodillas, ¿verdad? Arrodillé, es la palabra, arrodillarse. Arrodillé de rodillas y oré antes de dormir. Oh Señor, por favor, sálvame. Amén. Y hice cada noche, otra vez. Y yo pensé que la salvación era de pedir. Y por pedir, recibí perdón de pecados. Yo no entendí, ni escuché el evangelio. Ni entendí nada. ¿Fui salvo yo? Claro que no. Hay muchas religiones falsas que enseñan lo mismo. Si pides a Dios la salvación, Él te va a dar. No, la Biblia dice que depende en si tienes fe o no. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es por fe que somos salvos, no por lo que digamos de la boca.
Entonces tenemos que comenzar en Efesios 1:13 y quiero enseñarle la importancia de entender. Confiar es lo que salva. Si uno había pedido la salvación, pero solo pidió y no confió, todavía es inconverso. Pero hoy en día es muy común que sale un pastor o que sale un misionero y dice, si tú quieres ir al cielo, pues ore conmigo y vamos. Entonces la persona dice, oh, sálvame Señor, y está pensando que son salvos por pedir. Y están confiando en su petición en vez de la propiciación de Cristo. Propiciación. Cristo Jesús es nuestra propiciación. Y la Biblia dice que debemos confiar en Él. Pero muchos hoy en día están confiando en su petición, es decir, lo que ellos han hecho, en vez de confiar en lo que Cristo había hecho. Y esto es algo que debemos clarificar. Yo necesito explicar. Quiero que entiendas. Yo recibo muchos correos electrónicos todos los días, cartas, llamadas telefónicas de gente diciendo, Don Roberto, gracias por tu ministerio, porque yo por fin entendí el Evangelio. Toda mi vida estuve pensando que fui salvo por mi oración. Y cada noche yo oré, Señor, sálvame. Oh, Señor, sálvame. Pensando que tenía que hacerlo yo cada noche para recibir el perdón. Porque ni idea tenía yo que la salvación es por fe. Entonces estaban confiando en lo que ellos hicieron en vez de lo que Cristo hizo aquí en la cruz. Entonces yo predico este sermón para que otros puedan entender. Porque quiero que gente acepten al Señor. Y cada vez que predico un mensaje similar de esto, recibo correos de gente diciendo, ya entendí y ya acepté al Señor por este video. Entonces yo lo voy a hacer este video. Entonces he hecho videos similares antes. De cómo no somos salvos por pedir. Somos salvos por confiar, por fe, por creer. Y la Biblia enseña esto. Vamos a Efesios 1:13. En Efesios 1:13 dice, en el cual esperasteis. ¿Ok? En el castellano antiguo, esperar y creer eran sinónimos, ¿verdad? Entonces en inglés dice, en el cual confiasteis también vosotros. Y entonces esperar aquí está en el sentido de confiar, por fe, fiar en algo. En el cual esperasteis o confiasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces la Biblia nos enseña en Efesios 1:13 cuándo somos salvos. Somos salvos cuando aceptamos el evangelio por fe. Después de oír lo predicado. Entonces la Biblia enseña claramente que uno tiene que predicar el evangelio. ¿Qué tal si uno nunca escucha el evangelio? ¿Qué tal si viene uno, dice que es cristiano y dice, ¿quieres ser salvo? Bueno, repite conmigo, Señor, salve, amén. Ok, ya tú eres salvo. ¿Es salvo esta persona sin oír el evangelio y sin confiar en este? Pues todavía no, porque la Biblia dice, después de oír el evangelio, cuando confiaron en él, esto es cuando fueron sellados. Cuando creísteis, al creer el evangelio, somos salvos. Si uno pide salvación, pero no confía en el evangelio a la misma vez, todavía es perdido. Y esto es algo muy común en el día de hoy. Hay muchos que no predican el evangelio. Solo dicen al pecador, bueno, pide la salvación, pide a Dios, ruega a Dios perdón. Y una persona lo hace sin fe en el evangelio, todavía está, ¿qué? Pues quedado perdido todavía. Entonces yo quiero enseñarle lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la salvación es por fe. Y uno puede repetir una oración sin fe. Es muy común hoy en día. Una vez estuve yo yendo puerta a puerta con otro hermano.
y venimos a esta puerta y el hermano dice, yo quiero hablarte de Cristo, ¿quieres ser salvo tú? El hombre dijo, bueno, yo quiero que salgas. Entonces, cualquier cosa que quieres, lo hago para que vayas. Y mi compañero dijo, ok, ore conmigo, Señor, soy pecador, amén, sálvame, amén. Y el hombre dijo, Señor, soy pecador, sálvame, amén, amén. Y él dijo, ok, tú eres salvo ya. El hombre dijo, ok, está bien, entonces váyase. Y de allí agarró lo que tenía él en su mano, escondido, una cerveza. Y dijo, váyase. Y tomó su cerveza. Y boom, cerró la puerta. Y salimos de esta puerta y el hermano dijo, gloria a Dios, yo gané a Cristo, a este hombre. Y yo dije, no, en ninguna manera. Repitió, ¿verdad? Hizo él una oración, pidió la salvación de Dios, pero no de corazón, no de fe. Solo hizo porque él quería que salgamos. Entonces debemos pensar bien. Lo que debemos hacer nosotros es enseñar el Evangelio. Porque esto es lo que necesitan para ser salvos. Tienen que confiar en el Evangelio para ser salvos. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es 1 de Corintios 15, 1 al 4. El Evangelio es 1 de Corintios 15, 1 al 4. Y vamos a leer lo que dice la Biblia es el Evangelio. 1 de Corintios 15, 1 al 4 dice, empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿Por qué predicó el apóstol Pablo el Evangelio si uno puede ser salvo sin esto? No, es que uno tiene que oírlo para recibirlo por fe. Si uno pide la salvación aparte del Evangelio, no es salvo. Entonces uno tiene que escuchar el Evangelio. Y hoy en día, lastimosamente, muchos están pidiendo salvación. Oh, sálvame, Señor. Oh, sálvame, Señor. Nunca han escuchado el Evangelio. Ni idea lo que es. No entienden. Entonces están pensando que Dios le da perdón por pedir. No, el perdón viene por fe. Pedir algo. Bueno, yo puedo pedir algo y no recibo. Por ejemplo, ¿qué tal si yo digo a cada oyente, yo te pido que me das $1,000,000? ¿Ok? ¿Yo lo recibí porque pedí? Claro que no. Entonces, pedir algo no significa que vas a recibir lo que pediste. Y muchos inconversos, religiosos, perdidos, están pidiendo algo de Dios y no lo reciben. ¿Cómo recibimos nosotros el perdón de pecados? Por fe. Así enseña. Dice en 1 Corintios 15, versículo 2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, estamos firmes. Debemos nosotros recibir, dice. Y dice ahí, también es por creer. Y si creímos, pues somos salvos. Y ahí dice, sois salvos. Son salvos por fe en el Evangelio. No hay otra manera de ser salvo sino por fe en el Evangelio. Por esto es tan importante predicar el Evangelio. Pero yo he conocido gente y recibo yo, como le digo, ¿verdad? Correos electrónicos muchas veces de gente que dicen, don Roberto, en la iglesia donde voy no prediquen el Evangelio. No prediquen de la sangre de Cristo. Solo dicen, pídele a Dios, perdón de pecados. ¿Ok? Uno está pidiendo, buscando salvación, pero no está confiando en la sangre. ¿Pues es salvo? No. Porque la Biblia dice que solo es por creer en el Evangelio que recibimos el Espíritu Santo. Y yo no sé por qué olviden el Evangelio. Pero muchos hoy en día no prediquen el Evangelio. Y es muy triste. Y yo he visto mucho de esto. Hasta que he escuchado de otros pastores que dicen cosas nefandas. Nefosas, como dicen en otro país. Dicen, uno no tiene que escuchar el Evangelio. No importa si uno escucha lo que Cristo había hecho. No, cuando viene a Cristo como pecador arrepentido y dice, sálvame, ya son salvos. Ajá. Pero enseña la Biblia esto, que por pedir recibimos perdón. No, la Biblia dice por creer. Es cuando. Entonces uno puede pedir sin fe y no recibir.
Bueno, Romanos 1:16, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que pide de Dios. ¿Así dice? No. Dice a todo aquel que cree. Hay que creer. La salvación es por fe. Pues cualquier católico, cada vez que va a su iglesia, ¿qué hace? Pide la salvación de Dios. Bendita Madre de Dios, perdóname mis pecados. Oh Jesucristo, perdóname. Están pidiendo de Dios salvación. Pero su fe no está en el evangelio. No están confiando en lo que Cristo había hecho en la cruz para perdonar. No están confiando en sus obras, en su confesión, en su bautismo, en su confirmación, en la misa, en otra cosa. No están confiando en lo que deben confiar para ser salvos. Entonces yo quiero explicar que hay una diferencia entre pedir y confiar. La salvación viene cuando confiamos, cuando creímos. Y uno puede pedir sin creer. Y pedir no nos salva. Lo que salva es cuando creímos en lo que la Biblia dice que debemos creer, el evangelio. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3, la Biblia dice y que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto. Entonces, si el evangelio no había predicado, todos están perdidos. Y si entra un religioso diciendo, oh, pide de Dios, ruégate a Dios, perdón, y uno lo hace, todavía es un inconverso. Nadie puede ser salvo hasta que viene la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque es el evangelio que nos salva por fe en el evangelio. Versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el evangelio es como luz y tiene que ser alumbrado el corazón del pecador por medio de esta luz. Y cuando ya está predicado y ya entiende el evangelio, allí pueden ser salvos por fe. Y así es cuando entra el Espíritu Santo y cuando reciben perdón de pecados. No es cuando pedimos, es cuando confiamos. ¿Entiendes esto? El evangelio debe ser predicado y creído o confiado para ser salvo. Entonces, ¿qué tal si uno pide de Dios la salvación, pero no cree en el evangelio? ¿Es salvo? Pues digo que no. Vamos a Mateo 13. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Algunos quizás van a preguntar, ¿por qué predicas tú esto, don Roberto? Bueno, en muchos lugares hay gente que no predica el evangelio. Y en internet, en YouTube, hay gente que me ataca. Y dicen, este Roberto Breaker es un malvado, ni predica el evangelio este Roberto Breaker. Y qué equivocado es Roberto Breaker. Él está enseñando que la salvación es por fe en el evangelio. ¡Ay, qué maldición! No, solo pide de Dios la salvación. Hay un hombre en YouTube que dice, Roberto Breaker no sabe nada. Y la salvación es pedir a Dios, Señor, salve, amén, y ya tú eres salvo. Este hombre nunca, jamás predica el evangelio. Pero dice que él es un cristiano bautista independiente, un creyente de la Biblia, y dice que él tiene el evangelio correcto. Y dice que yo predico otro evangelio. Bueno, yo leí lo que es el evangelio, 1 de Corintios 15, 1 al 4. Ni idea cómo puede mentir este hombre y decir que yo predico otro evangelio, cuando el evangelio que predico yo es de la Biblia. Es aquel que tiene otro evangelio, lastimosamente. Y es muy triste. Y yo he recibido muchos correos electrónicos de gente que me dijeron, don Roberto, antes estábamos seguidores de este hombre, mirando sus videos, siempre confundidos y perdidos. Pero la primera vez que escuché sus videos y la predicación del evangelio, ya entendí. Fui perdido porque solo hice yo una petición. Solo pedí a Dios, sálvame, amén. Nunca he confiado en el evangelio. Y ya confío y ya sé que soy salvo. Gloria a Dios por esto. Yo quiero que la gente son salvos y no en tinieblas, como dice aquel versículo que hemos leído, ¿verdad? No somos salvos por lo que hagamos. El evangelio tiene que ser predicado y alumbrar. Y somos salvos por confiar en el evangelio. ¿Ok? Mateo le digo, ¿verdad? 13:15 dije.
Mateo 13:15, Jesucristo está hablando. Mire lo que dice Jesucristo. Jesucristo nos dice la orden, o el orden de salvación. Dice, porque el corazón de este pueblo está engrasado y de los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué dice Jesucristo? Hay que oír y de corazón entender. Y allí creer y ya viene la salvación. Se convierten. Pero no pueden ser convertidos si no había oído algo y entendido. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo cita este mismo versículo. Exactamente como está escrito aquí. En Actos 28-27. Entonces es algo para nosotros hoy en día, ¿verdad? Es algo que Dios quiere que nosotros entendemos hoy. Porque Pablo es nuestro apóstol, ¿verdad? Estamos hoy en el ministerio de Pablo y estamos abajo de la enseñanza que Jesús había dado a él. Entonces él está diciendo lo mismo. Antes que uno puede ser salvo, tiene que oír algo y entenderlo y creerlo. Entonces, solo pedir la salvación, oh, sálvame Señor, no es suficiente. Está bueno que uno está buscando salvación, pero no has recibido nada. La salvación y perdón de pecados no viene porque tú pediste-lo. Viene cuando estamos confiando en lo que Cristo había hecho. No hay conversión o no es salvo sin el evangelio predicado primero. Y el pecador tiene que entender algo. Sin embargo, hay muchos hoy en día que dicen que no importa el evangelio. No importa que uno entiende algo. No, cualquier pecador, cualquier fulano que viene al trono de Dios diciendo, oh, sálvame Señor, ya son salvos. Mentira, la Biblia dice que hay que oír primero y después creer. Que es la Biblia en Romanos 10:17, que dice, así que por la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por esto es tan importante predicar el evangelio y no olvidarlo. Enseñar que salvación es por pedir solo es lo siguiente. 3 cosas quiero decir a los que están predicando otro evangelio. Ahora, ¿me entiendes lo que estoy explicando, verdad? Los que prediquen que salvación solo es por pedir salvación, tienen otro evangelio. Porque ellos dicen que tú puedes ser salvo aparte de confiar en el evangelio. Si tú solo dices, pido Dios, sálvame, amén. Y ellos dicen que por haber dicho esto y tú eres salvo, ellos tienen otro evangelio. Y el evangelio de ellos es el evangelio de la boca. Por pedir eres salvo. Y lo que trato de explicar es la Biblia dice que no. La Biblia dice que tienes que creer de corazón. No importa lo que dices de boca. Es creer de corazón. Y esto es cuando somos salvos. ¿Ok? Entonces, los que predican solo por pedir somos salvos, son culpables de predicar algo antibíblico. ¿Sabes qué? No hay ningún versículo en la Biblia que dice que la salvación es por pedir y pedirlo de Dios y le da. No he hallado y he leído la Biblia 15, 20 veces. Ningún versículo existe que dice, y cuando un pecador no quiere ir al infierno, hay que rogar de Dios perdón y decir, sálvame Señor, y ya son salvos por medio de pedir. No existe. Pero hay bastantes versículos que dice que uno es salvo por creer o por fe. Por ejemplo, en Actos o Hechos 16:30. Hay una pregunta de un pecador. ¿Qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? Y versículo 1 que dice, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es por creer que somos salvos, no por pedir. En Actos 13:38, el apóstol Pablo dice, salvación es por fe.
por creer. Actos 13, versículos 38 y 39. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por esto os es predicada remisión o perdón de pecados. Está hablando de Jesús. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que creyere. No dice todo aquel que solo pide la salvación ya es salvo. No, dice que tiene que creer. Hay algo que necesitas escuchar y entender de corazón. Y esta cosa que tienes que aceptar es algo que tienes que creer. ¿Qué es? El Evangelio. Salvación por lo que Cristo hizo. El Evangelio de 1 Corintios 15, 1 al 4 es que Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Cristo murió. ¿Cómo murió el Señor Jesucristo? Derramó su sangre. Entonces es la sangre derramada. Derramada. Entonces el Evangelio habla de la sangre de Cristo y la importancia de saber de la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento, cuando uno pecó, tenía que traer la sangre de un animal. Y ellos tenían que confiar en esta sangre. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que hoy la sangre de Cristo fue derramada pues por nosotros. Y nosotros confiamos en esta sangre. No en vino, ¿verdad? La Iglesia Católica ni tiene la sangre de Cristo. Es vino, nada más. Alcohol. Algo muy feo. Pero la Biblia dice que es la sangre de Cristo que nos salva. Y yo no he hallado ningún versículo que dice que la salvación es solo por rogar de Dios. Señor, dámelo por favor. Amén. No. La Biblia claramente enseña, es por el Evangelio y hay que creer en el Evangelio. Si uno no ha creído o no ha oído, ¿cómo puede ser salvo? Si tenemos que oír y creer en esto para ser salvo. Es por el Evangelio, la importancia del Evangelio y la predicación de él. Efesios 3:17 dice, Efesios 3:17 dice que more Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. ¿Cómo entra Cristo en mi corazón? Bueno, hoy en día es muy común escuchar a un predicador diciendo, si tú quieres a Cristo y la salvación, pide a Cristo entrar su corazón. Y ore conmigo, pido, Señor, entre mi corazón, te invito a entrar a mi corazón, Señor. ¿Está esta en la Biblia? De ninguna manera. No hay ningún versículo en la Biblia que nos manda, que nos enseñe que debemos invitar a Cristo a entrar a nuestro corazón. No entra Cristo adentro de nosotros porque pedimos. Es por creer en el Evangelio. Y allí es cuando entra el Espíritu Santo y somos sellados. Este versículo dice que Cristo mora por fe. Salvo por fe, no por pedir. Por fe en vuestro corazón. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3:22. Mas la Escritura encerró todo debajo de pecado, para que la promesa por pedir de Cristo la salvación, así dice, no, por la fe de Jesucristo fuese dado a los que creen. 24. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por fe. Somos justificados por fe. Debemos ser justificados, debemos ser perdonados. Y solo podemos ser perdonados, justificados, salvados por fe. Si uno pide perdón de pecados sin confiar en lo que Cristo había hecho para perdonar los pecados, todavía no es salvo. Porque busque la salvación por pedir y no por fe. Y Jesús dice que la salvación es por fe. Mira versículo 26. Porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, muy importante entender que somos salvos por fe. Salvos por creer. Si uno pide salvación de Dios sin creer en el Evangelio, no tiene salvación de Dios. Está buscando sin venir como Dios dijo. Dios dijo, todos que me aceptan por fe, ya tienen.
Pero si uno busca y pide, yo no le voy a dar hasta que venga y confía en la sangre. ¿Entiendes? Otra cosa que quiero decir es muy antidispensacional. Yo he escuchado de muchos predicadores que quieran decir, mire, para ser salvo es por solo pedir. Oh Señor, sálvame, amén. Y tú eres salvo. Pero como le digo, ningún versículo en la Biblia dice esto. Pero los pasajes que usan ellos para enseñar esto, todos vienen de aquí. Otra dispensación. Esto es el Antiguo Testamento todavía. La Biblia dice en Hebreos que el Nuevo Testamento no empieza hasta que murió Jesucristo. La muerte de Cristo es lo que empieza el Nuevo Testamento. Esto significa que todo lo que está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan todavía es Antiguo Testamento. Entonces no podemos ir ahí y buscar versículos y tratar de enseñar estos versículos para hoy. Es imposible. Debemos nosotros siempre mirar la Biblia y entender, ya estamos en esta dispensación. Y bajo de la predicación de Pablo, no estamos allá. ¿Qué dijo Jesucristo? Que Él solo vino para los judíos. Entonces es muy triste. Muchos hoy en día, sin embargo, prediquen, no, el evangelio no importa. No tienes que entender nada de eso. No, solo pide la salvación y eres salvo. Pero así enseña la Biblia. Tengo aquí una carta de mi pastor anterior. En el año 1993, mi papá envió a este pastor una carta y preguntó a este pastor, ¿qué piensas tú? ¿Piensas tú que la salvación es por pedir o invitar a Cristo a entrar en su corazón? ¿O piensas, pastor, que la salvación es por fe? Y mi pastor dijo, no, pedir no salva a nadie. Él dice, todo está en inglés, pero él dice, yo no enseño a nadie que son salvos hasta que entiendan ellos que su propia justicia les llevará al infierno. Yo creo que un hombre tiene que ser salvo de algo. Y yo creo que es salvo del infierno. Y hasta que él entiende que su propia justicia no puede salvarle, sus oraciones no valen nada. Ahora, si un hombre pide la salvación, está bien. Y después de meses o años, el Señor puede traer la persona hasta el punto de salvación porque pediste. Porque la Biblia dice que todos que llaman, invocarán el nombre del Señor serán en el futuro salvos. Pero si no deja a un lado su propia justicia, no puede ser salvo. Él tiene que entender todo de la sangre de Cristo. Entonces el pastor mío respondió a mi papá. Y mi papá envió una carta pidiendo, ¿qué piensas tú, hermano Rockman? ¿Somos salvos por pedir la salvación? ¿O somos salvos por confiar en la sangre de Cristo? Y él enseñó, mire, yo pienso que no somos salvos por pedir. Si uno pide a Dios, Señor, sálvame, ahora Dios puede traer el evangelio después. Porque pidiendo la salvación está mostrando a Dios, en realidad sí quiero ser salvo. Ahora ya tiene que traer Jesús uno a él para predicarle el evangelio para que pueda ser salvo. Pero pedir no es lo que salva. Lo que salva es cuando oyen y acepten por fe el evangelio. Que dice Romanos 3:25 que nosotros somos salvos por fe. Fe en la sangre. Si uno pide la salvación sin confiar en la sangre, todavía falta. Todavía es inconverso, todavía no son salvos. Como le digo, ¿verdad? Hay muchos hoy en día que no quieren predicar la sangre de Cristo. No quieren predicar que la salvación es por el evangelio. Ellos predican el otro evangelio que si solo pides la salvación, ya tienes. Y ellos usan muchos versículos para enseñar esto. En Lucas 18, 11 al 14... ahí es donde dicen, mire, había un pecador y vino y dice, oh Señor, tenga misericordia de mí. Amén. Y muchos hoy en día predican esto y dicen que esto es la petición de oración. O la petición del pecador o la oración del pecador.
Y muchos predican, si tú otra vez haces lo mismo, oh Señor, ten misericordia de mí, un pecador, también puedes ser salvo tú. O bueno, tenemos problema. Esto pasó en el Antiguo Testamento. Recuérdate, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo muere. Entonces, esto no es ni en la misma dispensación de nosotros. Entonces, no podemos tomar este versículo y decir que esto sí aplica a nosotros hoy en día. Cuando Pablo dice, hoy en día somos salvos, no por esto, sino por oír el Evangelio y predicarlo. Otro es Mateo 14, 28 hasta 31. Aquí tenemos a Pedro. Y Pedro está en un barco, en una nave, ¿verdad? Y dice, oh Señor, yo voy contigo, ¿verdad? Y estaba él pisando en el agua. Y empezó a bajarse y hundir. Y dice, oh Señor, sálvame. Y muchos hoy en día dicen, ajá, si tú haces lo mismo, oh Señor, sálvame, tú eres salvo. Bueno, otra vez es aquí, antes que murió Cristo. Otra dispensación. Y nunca leen el versículo que viene. Le regañó Jesucristo y dijo, Pedro, ¿dónde estaba tu fe? El Señor Jesucristo le reprendió. ¿Y por qué no tenía fe? Mire, la salvación es por fe. ¿Por qué quieren olvidar fe y el Evangelio? Y decirte, vaya a Cristo en otra manera y solo pedir la salvación. Si yo pido algo, yo no lo voy a recibirlo. Ni idea si recibo. Yo pido a mi esposa, quiero espaguetis en esta noche. A veces me da, a veces cocina otra cosa. No recibimos todo lo que pedimos. Entonces, ¿por qué piensa la gente que si pedimos la salvación Dios nos va a dar? Esto no es el Evangelio que Cristo dio a nosotros. Jesucristo dijo, si tú confías en la sangre derramada, recibirás perdón y son salvos. Yo no tengo que pedir, solo creer. Y cuando creo, recibo. Entonces es muy importante. Hay otro versículo, Revelación 3:20. Ahora esto es más por allá. Pero es un versículo que muchos tuerzan. Y este versículo dice, Jesús hablando, mire, yo toco la puerta, pum, 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 déjame entrar. Y muchos dicen, y Cristo está tocando su corazón, la puerta de tu corazón. Y está diciendo, déjame entrar. Mentira. ¿Has leído este pasaje? Jesucristo está hablando a una iglesia, no a un individuo. Y diciendo a la iglesia, todos ahí adentro no me quieran, véngase fuera para ser salvo. No está tocando la puerta del corazón de uno, está tocando la puerta de una iglesia. Muchos están enseñando esta doctrina falsa que la salvación es por pedir. Y usando versículos. Y no es correcto. Otro ejemplo es Mateo 7 y 8. Donde dice, pedir y recibirá. No, pero versículos que siguen ahí está hablando de un padre y un hijo. Y el hijo pide de su padre algo y su padre le da algo. No es un pecador pidiendo de Dios la salvación. Mire cómo muchos quieren decir la salvación en la Biblia es por pedir y tuerzan muchos versículos para enseñar que somos salvos por pedir. Bueno, si la salvación es por pedir, entonces la salvación es por lo que hagamos nosotros. No importa lo que hizo el Señor. No. La Biblia dice que la salvación es por medio de la obra eficaz de Cristo, no de nuestras obras, no de lo que hicimos o digamos nosotros. Es por lo que Cristo hizo. Y recibirlo por fe. Entonces yo quiero ser fiel en predicar el Evangelio correcto. Otro ejemplo de los que tuerzan la palabra de Dios para enseñar otro Evangelio es esto. Lucas 23:42. Miramos a el pecador en la cruz. Y él dice, Señor, recuérdame a mí cuando entras en tu reino. Y muchos dicen, estaba él pidiendo la salvación. Y Jesucristo dijo, ok, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Pero ¿dónde pasó? Aquí, antes que murió Cristo. Y dijo que quería entrar en su reino. Aquí. No es salvación en el Nuevo Testamento para nosotros hoy en día. Están cambiando la palabra de Dios para enseñar la salvación por pedir, cuando la salvación es por confiar. Jesús pide a nosotros creer. No dice que debemos pedir nosotros. Aceptamos por fe.
No aceptamos por pedir. Lucas 18, 35 hasta 43. Un hombre pide de Dios algo 2 veces, pero estaba buscando la salvación de su cuerpo, la sanidad, ser sano. ¿Y qué dice Jesús en versículo 42? Es por fe. ¿Dónde está tu fe? Marcos 10, 46 hasta 52. Este hombre ciego busca de Dios algo, pidiendo de Dios, oh, dame esto, dame esto. Pero Jesús dice, no, hay que tener fe. Lucas 11, 13. Aquí leímos de alguien pidiendo el Espíritu Santo de Dios, diciendo, dámelo, dame el Espíritu Santo. Oh, Señor, por favor, dame el Espíritu Santo. Bueno, hoy en día recibimos nosotros el Espíritu Santo por pedirlo. No. ¿Quién tiene que pedir el Espíritu Santo de Dios? Yo imagino los judíos aquí en la tribulación. Pero es otra dispensación. Hoy recibimos el Espíritu Santo por creer, no por pedir. Entonces es muy importante. Otro muy grande, hoy en día muchos predican Romanos 10, 13. Vamos a Romanos 10, 13. Hoy en día muchos dicen, Romanos 10, 13 significa que la salvación es por pedir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, pedir y invocar son 2 palabras muy diferentes. Invocar significa de boca hacer algo, pero aún más en el contexto no solo es de boca lo que habla. Todos que invocar es buscar el nombre de otro. En inglés dice todos que call. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Todos que llaman al Señor serán salvos. ¿Ok? Pedir es agarrar algo, es buscar algo, pedirlo. Por favor, dámelo. Pedir y invocar o llamar no es lo mismo. Son 2 palabras diferentes y muy distintas. Pero muchos hoy en día dicen que todos que invocaren el nombre del Señor será salvo. Dicen, esto significa pedir la salvación. Entonces, Señor, te pido la salvación, sálvame, amén. Y ellos dicen, tú eres salvo. No importa si tienes fe o no. No, sí importa. Mira versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Sin fe no es salvación. Pero hoy en día muchos predican otro evangelio diciendo, no importa si tienes fe, no importa si has escuchado de la sangre ni del evangelio. No, pídele a Dios perdón y ya eres salvo. ¿De dónde viene esta enseñanza? No de la Biblia, no de la palabra de Dios. Muchas veces los versículos que dan son de otra dispensación. Ok, vamos a ver el último, número 3. Para mí es muy triste que prediquen el evangelio, pero es una enseñanza antijudicial. Okay, espero que es una palabra correcta. El corte, ¿verdad? Dios mira a todo esto como de corte. Okay, imagínese si tú vas al corte y tú tienes que ir al corte porque tú eres un pecador. Y eres tú culpable. Culpable, con L, perdón. Culpable. Eres tú un pecador culpable. Y tú dices, oh Señor juez, soy bien culpable de un crimen. Y aquí está ¿cómo se llama este martillo, verdad? Que hace pum, pum. Aquí está el juez. ¿Ok? Si tú eres un pecador, no sé, quizás has matado a uno, quizás robó un banco o algo así. Y tú vas delante del juez. Y tú dices, juez, te pido dejarme ir. Por favor, juez, te pido que me das perdón y que me permites salir. Yo sé que maté a otro, yo sé que robé un banco, yo sé que hice mal, pero hago mi petición. Por favor, déjame ir y que no voy a la cárcel, señor juez, por favor. El juez va a decir, está bien, que le vaya bien, adiós. No, hay la ley. Y según la ley, alguien tiene que pagar. Hay que pagar a alguien.
Entonces, el juez no puede dejarte ir. Hay que pagar a alguien por cualquier crimen. Entonces, ¿quién es tan estúpido pensar que cuando van al corte, que si dicen, por favor, juez, le dan libertad salir? No. La salvación es como el corte. La Biblia llama a Jesucristo el juez. Hebreos 12:23 dice que Dios es juez. Primero de Pedro 4:5 dice que es el juez de los vivos y los muertos. En 2 de Timoteo 4:8 dice que Jesús es el juez justo. Y mire lo que dice Romanos 2:16. Romanos 2:16, algo muy importante que quiero que entiendan. Algún día Dios va a juzgar a todos. Algún día. Y el plan de salvación no es pedir de Dios perdón. Algunos están pensando, bueno, yo voy a vivir mi vida como quiero, hacer lo que quiero, y cuando muero y estoy delante de Dios, yo voy a decir, Señor, perdóname. Y ellos piensan que en aquel momento Dios va a decir, pues está bien, entre en el cielo. Pero así no funciona. La Biblia es muy claro. Si mueres sin salvación, al infierno vas. Para pagar por tus pecados. Y no hay otra oportunidad. Entonces, según la Biblia, la salvación no es, oh Señor, pido perdón. Y el juez dice, pues está bien ya. No, según la Biblia, tú tienes que aceptar algo. Hay algo que puede aplacar la ira de la ley. Uno tiene que pagar. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que ya pagó. Entonces, en el corte, tú puedes hacer un trato con el juez. Y usualmente hay una manera de ser justificado. Es una palabra del corte, la palabra justificado. Cuando uno es culpable, pero con el juez habla y alguien ha pagado o algo pasa, el juez puede decir, ok, justificado. Y justificado significa como si fuera nunca hecho este crimen. Y lo que pasa es que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Y por esto el juez dice, si tú aceptas a lo que Cristo hizo, yo puedo perdonar. Porque alguien tiene que pagar por su crimen. Pero Jesús ya lo pagó. Y el juez dice, si tú aceptas a esto, yo como juez puedo decir que eres perdonado y justificado. Entonces el pecador tiene que venir al juez y decir, ok, acepto. No es por pedirlo, es por confiar en esto. En Romanos 2:16 te dije, en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio. Algún día, la Biblia dice, todos tienen que dar cuenta a Dios. Dios juzgará a todos según el evangelio. ¿Qué significa? Para ver si han creído, si han aceptado el evangelio o no. Y en aquel día, ¿qué va a pasar con ellos que solo han pedido pero no han creído? Imagínense si mueres tú, un religioso inconverso. Nunca escuchó el evangelio ni aceptó el evangelio. Toda su vida estaba yendo a la iglesia pidiendo en oración, Señor, sálvame, pensando que la salvación era por pedir. Y llegas al cielo en el día del juicio. Y Dios dice, ok, ¿qué hiciste tú con el evangelio? ¿Cuál evangelio? Ni idea qué es. 1 Corintios 15, 1-4. ¿Qué hiciste tú con lo que Cristo hizo cuando murió por ti? Ni idea, ni he escuchado de esto. ¿Qué? Vete al infierno. ¿Por qué? Porque no aceptó lo que Cristo hizo. No, pero Señor, pedí perdón. El Señor dijo, el perdón estaba allí. Tú tenías que venir allí y agarrarlo por fe. Porque no hiciste esto.
No, pero pedí mucho, Señor, sálvame, sálvame, sálvame. Sálvame. Y el Señor va a decir, no, yo no dije en la Biblia que es por pedir. Yo dije que hay que recibir por fe. Ya es hecho, ya pagado todo. Y si tú aceptas lo que Cristo había hecho, eres justificado. ¿Ve cómo la Biblia enseña que la salvación es por fe? No por pedir. Uno puede pedir y todavía ser perdido. Es por confiar que somos salvos. Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz. Dios Padre ofrece a todos un trato. Si tú vienes y aceptas lo que Cristo había hecho, confías en esto, Él como el juez puede decir, ok, entonces eres justificado. Porque recibiste tú el pago para su crimen. Y el juez dice, ahora justificado. Pero muchos hoy en día no quieren nada de Cristo. No quieren lo que Cristo había hecho. Ellos quieren solo decir, por favor, juez, perdóname. No, juez, te pido, te ruego, déjame ir. Por favor, no ten misericordia conmigo, señor juez. ¿Cómo puede perdonar el juez a un pecador que había negado el pago de Cristo? No puede, no puede. La salvación no es por pedir del juez el perdón. Es por confiar en lo que Cristo había hecho. Porque el juez dice, esto aceptaré. Acepto lo que Cristo hizo para ti, como tu propiciación. Ahora has aceptado tú, Cristo, como tu propiciación. La palabra propiciación significa aplazamiento de ira. La ley demanda ira. Demanda que paga por el pecado. Pero ya pagó Cristo. Y cuando Cristo murió en la cruz, Dios Padre estaba mirando y echó su ira contra el pecado ahí en la cruz. Entonces, pagado es su pecado. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Continuar pidiendo perdón? ¿O recibir el perdón de todo por fe? Por aceptar la expiación de sangre de Cristo. Romanos 10:13. Romanos 10:13 es un versículo que usan muchos hoy en día. Y dice que todos que invocar, le leo, ¿verdad? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muchos hoy en día dicen significa solo con su boca. Si invoques, Señor, sálvame. Bueno, has invocado, eres salvo. Pero como hemos leído, no. Está hablando de invocar es en el sentido de corazón, confiar. No solo pedir, hay que por fe recibir. Pero en griego la palabra es epikaleomai, que significa apelear. Apeleo, ¿verdad? ¿Sabes qué significa apeleo? En los Estados Unidos tenemos el corte appellate court. En español ni idea si tienen algo así. Pero tiene que hacer con el corte. Appellate. Apelo es más que solo invocar. Es buscar el corte y querer justicia. Y buscar justicia. Y entonces, leyendo en Actos 25:11, leímos esto de Pablo. 25:11. A César has apelado. Apelar. Y también en 28:19. 28:19. Miramos. Dice. Fui forzado de apelar a César. En la vida de Pablo tenía problemas. Los de Israel querían matarle. Entonces Pablo apeló a César. Él dijo, bueno, a César busco para justicia. Entonces estaba buscando al corte y el juez César. Y esta es la palabra apelar. Y la palabra invocar en Romanos 10:13 significa apelar. Y es en el sentido del corte, de buscar justicia. Hoy en día muchos dicen, todos que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar es solo pedir de boca, oh Señor, salve. No, es más como esto, es decir, mire, Cristo, tú eres el justo.
y yo el injusto. Entonces yo vengo a ti como voy a un corte y yo recibo esto para ser justificado. Yo no pido, por favor, sálvame del juez. Yo digo, juez, yo acepto esto para mí. Y esto es lo que la Biblia enseña, que la salvación no es solo de boca, es cuando de corazón confiamos. Mateo 15:8, Jesucristo está hablando y mire lo que dice. Jesucristo dice en Mateo 15:8, me han acercado con sus labios, pero su corazón lejos de mí está. La salvación es un asunto de corazón. Invocar el nombre del Señor no es solo hacer petición de boca. Invocar el nombre del Señor es invocar de corazón, acompañada con fe. Fe en el Evangelio. Terminamos con Romanos 10, quiero leerlo. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, mas no según conocimiento. Hay algo que faltaba, que no conocieron ellos, y por esto ni fueron salvos. Pero imagino yo que cada judío en aquel tiempo invocaban el nombre del Señor. Y llegaron al templo pidiendo perdón. ¿Fueron salvos? No. La salvación viene por medio de Cristo muriendo, derramando su sangre, y ahora tenemos nosotros que confiar en lo que Cristo hizo para ser salvo. Si solo pedimos perdón, aparte de esto, no somos salvos. La salvación viene solo por venir a esto y recibirlo para ser salvo. 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que creyere. ¿Ve? No a todos que piden, a todos que creen. 5. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que aquellas cosas hiciere, vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer Cristo abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Entonces dice que la justicia de la fe dice, más la justicia, versículo 6, más la justicia que es por la fe dice así. Fe dice algo. ¿De dónde viene? El corazón. Entonces, fe habla a Dios. Fe habla a Dios del corazón. Entonces, muchos están pensando, Dios puede escuchar todo lo que pido de Él, de mi boca. Entonces, muchos perdidos que ni son salvos van a Dios. Oh, Señor, escúchame. Yo deseo un carro nuevo, en una casa nueva, y necesito un caballo. Y también sálvame. Amén. Y muchos piensan que Dios va a dar todo lo que piden, porque han pedido de boca. Pero según este pasaje, salvación es por fe. Y esto te voy a enseñar leyendo, que todo depende en fe. Y que Dios no está buscando y escuchando lo que dicen de boca. Dios está buscando en su corazón. Y escuchando una sola palabra. Una palabra de fe. Versículo 8, más que dice, cercana te está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe, la cual predicamos. Dios está escuchando a su corazón para ver cuándo está puesto su fe en la sangre, o no. Versículo 9, y que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvos. De veras. Porque con el corazón se crea para justicia. Somos salvos, recibimos la justicia de Dios, justificados por fe, no por lo que digamos. Y dice, y con la boca se hace confesión para salvación. Después de recibir por fe, de boca digamos, ahora soy salvo. La confesión es confesar, confío, de corazón. Dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no se avergonzado. Es por creer que somos salvos. Si uno pide la salvación sin oír y creer en el Evangelio,
¿Es salvo? Pues no. Por esto es tan importante predicar el Evangelio. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Invocar de dónde? Del corazón por fe en lo que Cristo hizo. No es solo pedir de boca, sálvame Señor. Es cuando de fe, de corazón, de fe, aceptamos lo que Cristo hizo. 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que predican el evangelio de la paz y de los que predican el evangelio de las buenas cosas. Mas no todos obedecieron al evangelio, porque dice, Señor, ¿quién creó nuestro dicho? Todo en el contexto es creer el evangelio. Creer en el evangelio es como ser salvo. Si uno pide salvación, aparte de esto, es un inconverso todavía. Por esto es tan importante escuchar el evangelio y entender. Una vez estuve en Honduras, yendo casa a casa, compartiendo el evangelio. Hablé con una mujer y yo dije, mujer, el evangelio es tal, y yo quiero que tú seas salvo. Si quieres, pues, ore conmigo. Y tan inteligente era aquella mujer. La mujer dijo, oiga, yo puedo orar contigo y repetir tus palabras y hacer todo lo que tú deseas que digo yo. Pero esto será las palabras suyas que salen de mi boca, porque no vendrá de mi corazón. Y ella me dijo, me confesó, porque a mí no importa. Yo no quiero nada de lo que dices. Soy católica y yo no quiero. Y esto, bueno, mis ojos abrieron mucho y yo entendí, wow. Es muy fácil hablar con alguien y darles palabras, decir con su boca. Pero la salvación no es lo que dicen de boca. La salvación depende en sí de corazón, confían o no. Y era para mí muy claro que esta mujer no quería confiar de corazón. Era muy católica y ella quería creer en su sacerdote, en su religión, en su misa y todo. Pero la Biblia dice que la salvación es por fe. Entonces yo traté de explicar hoy cómo es posible ser religioso pero perdido. Muchos religiosos hoy en día piensan que la salvación solo es por hablar con Dios y pedir de Él salvación. Y por esto entonces oran, oh Señor, sálvame, amén. Y piensan que esto es lo que salva. Si esto es la verdad, la salvación está basada en su petición. ¿Y la petición salva? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué murió el Señor Jesucristo si somos salvos por pedir? Pudiera quedar en el cielo el Señor Jesucristo y decir, oiga, venga aquí, tú profeta. Tú eres un profeta mía y quiero que vayas a decir, todos que me piden la salvación le doy. Y allí pudiera ser el Nuevo Testamento. Pero así no hizo el Señor. El Señor Jesucristo vino, de 33 años murió en la cruz, dando su sangre y resucitó. Y dijo, todos que aceptan por fe, todos que crean en lo que yo hice, son salvos. Y algún día voy a juzgar a todos para ver si creyeron el evangelio o no. Si aceptaron por fe o no. Entonces yo quería dar la diferencia. Uno pudiera llamar o pedir o rogar la salvación, pero si lo hace sin creer en el evangelio, son perdidos. Yo no quiero que eres perdido. Yo quiero que son salvos todos. Por esto quiero tomar tiempo en explicarlo todo, para que tú puedas entender cómo ser salvo. Y espero que puedas aceptar a Cristo si tú eres perdido, o si tú eres salvo, que tú puedes llevar esto al mundo perdido y explicar bien, porque es importante explicar bien el evangelio para que puedan entender. Bueno, así es el mensaje. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo. Amén.